Existe un país en el mundo que es mencionado más de 200 veces en la Biblia. Un país cuyo rey fue el único hombre fuera de Israel en recibir de Dios el título de ungido. El mismo título dado a David, el mismo título dado al Mesías. Un país que salvó al pueblo judío del exterminio total no una, sino al menos 2 veces. Y lo más impresionante, este país fue profetizado por nombre más de 150 años antes de su mayor hazaña, por un profeta que jamás pisó aquella tierra. Este país no es Egipto, no es Grecia, no es Roma. Este país es Irán. Y si esto te sorprendió, prepárate, porque lo que vas a descubrir aquí va a cambiar completamente la forma en que lees la Biblia y cómo miras al Medio Oriente. Cuando alguien menciona a Irán hoy en día, la mayoría de las personas piensa en tensión geopolítica, el programa nuclear o el conflicto con Israel. Pero lo que casi nadie sabe es que la relación entre la tierra que hoy llamamos Irán y el texto bíblico es una de las más antiguas, profundas y sorprendentes de toda la Escritura. Y no estamos hablando de menciones vagas. Estamos hablando de reyes persas llamados por su nombre, de decretos reales transcritos palabra por palabra dentro del texto sagrado, de libros enteros de la Biblia ambientados en ciudades iraníes que existen hasta el día de hoy, de profecías escritas siglos antes de los eventos y cumplidas con una precisión que hace que los historiadores se rasquen la cabeza. Para entender esta historia, necesitamos retroceder mucho en el tiempo, mucho más de lo que la mayoría imagina, porque la conexión entre Irán y la Biblia no comienza con Ciro el Grande en el siglo VI antes de Cristo. Comienza en el Génesis, en el principio de todo. Abre el libro de Génesis en el capítulo 10 y encontrarás la llamada Tabla de las Naciones, la lista de los descendientes de Noé que, según el texto bíblico, dieron origen a todos los pueblos de la tierra. Los hijos de Noé eran 3, Sem, Cam y Jafet. De Sem proviene el término semita, y es el linaje de Sem el que genera tanto a los hebreos como a los árabes. Pero hay un detalle al que casi nadie presta atención. Génesis 10, versículo 22, enumera a los hijos de Sem, y el primer nombre de la lista es Elam. Elam. Ese es el nombre más antiguo para la tierra que hoy llamamos Irán. Los elamitas fueron uno de los primeros pueblos organizados de la historia de la humanidad. Su capital era Susa. Sí, la misma Susa que aparece en los libros de Esther, Daniel y Nehemías. La misma ciudad donde siglos después una reina judía salvaría a su pueblo de la aniquilación dentro del palacio del imperio más grande de la tierra. Pero nos estamos adelantando a la historia. Lo que importa aquí es entender el peso de esto. Según la Biblia, Elam, el ancestro de los persas, era hermano de Asur, quien dio origen a Asiria, y de Arfaxad, que es el ancestro directo de Abraham. Esto significa que, dentro de la genealogía bíblica, los persas y los hebreos son primos. Descienden del mismo patriarca, comparten el mismo linaje semita. No son extranjeros distantes, son familia. Y los elamitas no eran figurantes en la historia antigua. Todo lo contrario. Génesis 14 registra la primera guerra mencionada en la Biblia y adivina quién está liderando la coalición militar. Kedorlaomer, rey de Elam. Este rey elamita comandaba una alianza de 4 reyes que dominaba la región de Mesopotamia y del valle del Jordán. Era tan poderoso que 5 reyes cananeos necesitaron unirse para intentar resistir, y fallaron. Kedorlaomer venció, saqueó Sodoma y Gomorra y tomó prisioneros, entre ellos a Lot, el sobrino de Abraham. Fue esta crisis la que forzó a Abraham a montar una operación militar de rescate con apenas 318 hombres entrenados de su casa. 318 contra la coalición del rey más poderoso de la región. Y Abraham venció. Nota lo que está pasando aquí.
en la primera guerra registrada en la Biblia, el antagonista es un rey iraní. El poder de Elam ya era tan grande en el tiempo de Abraham. Estamos hablando de aproximadamente el año 2000 a.C., que controlaba reyes desde la meseta iraní hasta las orillas del Mar Muerto. Una esfera de influencia que cubría casi 2000 kilómetros. Esto no es un detalle menor. La Biblia nos está diciendo que la tierra de Irán era una potencia desde el principio. Pero Elam era solo el comienzo, porque dentro de aquella misma región otro pueblo se estaba formando. Un pueblo que no aparece en la tabla de las naciones con ese nombre, pero que cambiaría el curso de la historia bíblica de forma irreversible. Los medos. Los medos ocupaban el noroeste de lo que hoy es Irán, en la región montañosa alrededor de la ciudad de Ecbatana, la actual Hamadán. Y si los elamitas eran la potencia antigua, los medos se convirtieron en la potencia profética. Porque cuando Dios quiso anunciar la destrucción del imperio más grande del mundo antiguo, fue hacia los medos a quienes Él señaló. Isaías capítulo 13, versículos 17 y 18. Lee con atención. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no curarán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los jóvenes, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Esta profecía fue escrita alrededor del año 740 a.C. Y no está hablando de cualquier nación. Está anunciando la caída de Babilonia, el imperio más magnífico que el mundo antiguo jamás había visto. Sus murallas dobles de 12 metros de espesor, sus jardines colgantes, su templo de Marduk brillando en oro, todo eso, dice Isaías, sería destruido. Y el instrumento de Dios para esa destrucción serían los medos. Jeremías refuerza el mismo mensaje décadas después. Jeremías 51, versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de los medos, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Los reyes de los medos, en plural. Porque cuando la profecía se cumplió en el año 539 a.C., no fue solo un rey medo el que atacó Babilonia, fue una alianza, medos y persas unidos bajo un solo líder. Y aquí es donde la historia bíblica de Irán se transforma en algo que no tiene paralelo en ninguna otra civilización mencionada en la Escritura, porque ese líder tenía nombre, y ese nombre aparece en la Biblia más de 150 años antes de que él naciera. Ciro, en hebreo, Koresh, en persa antiguo, Kurush, el fundador del imperio aqueménida, el hombre que creó el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento, extendiéndose desde Egipto hasta la India, cubriendo más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Para tener una idea de la escala, el imperio persa de Ciro era más grande que toda la Unión Europea actual. Y no solo era grande, era administrado con una sofisticación que Roma solo alcanzaría siglos después. Pero lo que hace a Ciro único en la Biblia no es el tamaño de su imperio. Lo que hace a Ciro absolutamente singular en toda la Escritura es lo que Dios dijo sobre él. Abre en Isaías 44, versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Y el versículo siguiente, Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Detente, vuelve a leer eso. Dios llamó a Ciro mi ungido. En hebreo, la palabra es Meshiach, Mesías, la misma palabra usada para describir al libertador prometido de Israel. Y Dios está usando esa palabra para un rey pagano, un persa, un hombre que no adoraba al Dios de Israel, que según los registros históricos probablemente seguía el zoroastrismo, la religión de Zaratustra. Aún así, Dios lo llama mi ungido y dice que lo toma de la mano derecha.
Si crees que la Biblia es lo que afirma ser, el peso de esto es abrumador. Ningún faraón recibió ese título, ningún rey asirio, ningún emperador babilónico. Nabucodonosor, a quien Dios llamó mi siervo en Jeremías 25, no recibió el título de ungido. Ciro sí. Un iraní recibió el título más sagrado de la tradición hebrea, y esto no fue un accidente. Si esto te sorprendió tanto como a mí al investigar, comenta, yo no lo sabía. Ahora el detalle más perturbador de esta historia es la cuestión de la fecha. Isaías escribió estos versículos alrededor del 700 al 680 a.C. Ciro nació alrededor del 600 a.C. Ciro conquistó Babilonia en el 539 a.C. Esto significa que el profeta Isaías escribió el nombre de Ciro y describió exactamente lo que haría: liberar a los judíos y ordenar la reconstrucción del templo de Jerusalén, al menos 140 años antes de que el evento ocurriera. Y no fue una profecía vaga. No dijo un rey vendrá del este. Dijo el nombre, Ciro. Dijo lo que haría: edificar Jerusalén y fundar el templo. Y dijo cómo, por elección directa de Dios, quien lo tomaría de la mano. Este es uno de los argumentos proféticos más fuertes de toda la Biblia, y no depende solo de la fe para ser evaluado. El cilindro de Ciro, un artefacto de arcilla encontrado en 1879 en las ruinas de Babilonia, hoy expuesto en el Museo Británico en Londres, confirma de forma independiente que Ciro de hecho conquistó Babilonia y adoptó una política de liberación de pueblos cautivos y restauración de templos destruidos. La arqueología y el texto bíblico se alinean con una precisión que incomoda a cualquier escéptico honesto. Pero ¿cómo llegó Ciro al poder? Porque esta historia es tan cinematográfica que parece ficción. Ciro nació alrededor del año 600 a.C. en la región de Anshan, en el suroeste del actual Irán, territorio que pertenecía al antiguo Elam. Según Heródoto, el historiador griego, el abuelo de Ciro era Astiages, rey de los medos. Lo que haría de Ciro medio medo y medio persa, una fusión de los dos linajes iraníes más poderosos. La leyenda que registra Heródoto dice que Astiages tuvo un sueño profético en el que su hija daba a luz una vid que cubría toda Asia. Asustado, intentó matar al nieto recién nacido, pero el niño fue salvado y criado en secreto por un pastor de ovejas. Si esta historia te recuerda a algo, un rey intentando matar a un niño destinado a cambiar el mundo, el niño siendo salvado milagrosamente y creciendo en el anonimato, es porque ese patrón se repite en la Biblia. Moisés, Jesús y ahora Ciro. Cuando Ciro creció y descubrió su verdadera identidad, hizo exactamente lo que el sueño predijo. Se rebeló contra su abuelo, unió a los persas y a los medos bajo su mando, y en el año 550 a.C. tomó Ecbatana. En una década conquistó el reino de Lidia, en la actual Turquía, derrotando al legendario rey Creso, aquel cuya riqueza era tan famosa que hasta hoy decimos rico como Creso. Después vino Babilonia, y aquí es donde la profecía bíblica se materializa ante nuestros ojos. En octubre del año 539 a.C., los ejércitos de Ciro llegaron a las puertas de Babilonia. Esas eran las murallas más famosas del mundo antiguo. Heródoto describe muros de casi 27 metros de altura, tan anchos que un carro de 4 caballos podía dar la vuelta en la cima. La ciudad se consideraba inexpugnable. Décadas antes, Nabucodonosor había transformado aquellas defensas en una obra maestra de la ingeniería militar. Cualquier general racional miraría esos muros y se daría la vuelta. Ciro no intentó escalar los muros, no intentó derribarlos. Hizo algo que nadie esperaba. Según los relatos de Heródoto y del propio cilindro de Ciro, los persas desviaron el curso del río Éufrates, que cortaba la ciudad por el medio pasando debajo de las murallas a través de rejillas de bronce.
Al desviar las aguas, el nivel del río bajó lo suficiente como para que los soldados persas entraran por el cauce del río, por debajo de los muros, con el agua llegándoles a la cintura. Babilonia cayó en una sola noche, prácticamente sin lucha. Daniel, capítulo 5, registra esa misma noche, la noche en que el rey Belsasar daba un banquete, bebiendo vino en los vasos sagrados robados del templo de Jerusalén. Una mano apareció de la nada y escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, contado, contado, pesado y dividido. Esa misma noche Belsasar fue muerto, y el reino fue entregado a los medos y persas, exactamente como Isaías y Jeremías habían profetizado, un cumplimiento tan quirúrgico que parece coreografiado. Y lo que Ciro hizo después de tomar Babilonia es lo que cimentó para siempre el lugar de Irán en la historia bíblica. En el año 538 a.C., menos de un año después de la conquista, Ciro emitió un decreto que está registrado en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 al 4. Él declara, y el texto bíblico preserva sus palabras: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová. Este decreto no solo permitió, sino que ordenó y financió el regreso de los judíos a su tierra. Después de 70 años de exilio en Babilonia, exactamente como Jeremías había profetizado, los judíos finalmente podían volver a casa. ¿Y quién abrió la puerta? Un rey iraní, no un profeta judío, no un ángel, un emperador persa que probablemente nunca leyó la Torá, pero que cumplió al pie de la letra lo que estaba escrito en ella más de un siglo antes de que él naciera. Piensa en lo absurdo de esto por un segundo. Los judíos estaban cautivos en Babilonia. Sus profetas decían que serían liberados. La liberación llegó, pero no por una revolución interna, ni por intervención divina directa como en el Éxodo con plagas y el mar abriéndose. Llegó por un decreto burocrático de un monarca extranjero. Dios usó la geopolítica del mundo antiguo como instrumento de redención. Y el vehículo de esa redención fue Persia, fue Irán. Esdras registra que Ciro no solo liberó a los cautivos, devolvió los 5.400 utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén, cada copa, cada tazón, cada incensario, todo catalogado, todo contado, todo devuelto. Esdras da el número exacto. Este nivel de detalle no es accidente, es el texto bíblico diciendo: esto sucedió, hay registro, hay inventario. Y no fue solo el decreto. La política de Ciro para con los pueblos conquistados era radicalmente diferente de todo lo que el mundo antiguo conocía. Asirios y babilonios deportaban poblaciones, destruían templos, borraban identidades culturales. Ciro hizo lo opuesto. Él permitía que cada pueblo mantuviera su religión, su lengua, sus costumbres. El cilindro de Ciro, que muchos historiadores consideran la primera declaración de derechos humanos de la historia, declara explícitamente esta política de tolerancia. Para los judíos, esto no era solo libertad política, era confirmación teológica. Significaba que el Dios de Israel era soberano sobre la historia, tan soberano que podía mover el corazón de un rey pagano al otro lado del mundo para cumplir una promesa hecha siglos antes. Isaías 45, 4 y 5 le dice directamente a Ciro: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, aunque tú no me conociste. 2 veces Dios repite esto. Ciro no era creyente, no adoraba al Dios de Israel, y aún así fue usado como instrumento central del plan divino.
Si esto no te hace detenerte y pensar sobre cómo Dios opera en la historia, no sé qué lo hará. Pero Ciro fue solo el primer acto, porque la historia de Irán en la Biblia no terminó con la liberación del exilio. De hecho, los tres reyes persas que vinieron después de Ciro son igualmente fundamentales, y casi nadie habla de ellos. El primero es Darío I, también llamado Darío el Grande. Cuando los judíos regresaron a Jerusalén y comenzaron a reconstruir el templo, los pueblos vecinos se opusieron al proyecto. Amenazas, cartas al gobierno persa, intentos de sabotaje político. La construcción se detuvo por años. Los capítulos 4 al 6 de Esdras detallan este conflicto. Los samaritanos y otros grupos de la región enviaron una petición formal al rey persa pidiendo que la obra fuera interrumpida. La cuestión llegó hasta Darío. ¿Y qué hizo Darío? Mandó buscar en los archivos reales. Encontraron el decreto original de Ciro en los registros de Ecbatana. Y Darío no solo reconfirmó la autorización, emitió un nuevo decreto aún más enfático. Esdras 6:8 al 10 registra que Darío ordenó que los costos de la reconstrucción fueran pagados íntegramente por el tesoro real persa, con dinero de Irán. Los impuestos pagados por los pueblos del Éufrates occidental financiaron la reconstrucción del Templo de Jerusalén, un templo judío, erigido con dinero persa, por decreto de un rey iraní, y Darío fue más allá. Amenazó con que cualquier persona que intentara impedir la obra tendría una viga de su propia casa arrancada, sería colgado en ella y la casa sería convertida en un muladar. Esdras 6:11. Este no era un apoyo tibio, era protección imperial absoluta. Y gracias a esa protección, el segundo templo, el templo que Jesús conoció, que fue ampliado por Herodes y que fue el centro del judaísmo hasta el año 70 después de Cristo, fue concluido en el año 516 antes de Cristo. Este templo existió por casi 600 años y no habría existido sin Irán. Si entiendes que Dios usa naciones enteras como instrumento de su plan, comenta, Él es soberano. El segundo rey persa fundamental es Artajerjes I. Y aquí la historia bíblica de Irán gana 2 capítulos que la mayoría de las personas conoce, pero que nunca conecta con Irán. El primero es Nehemías. Nehemías no era profeta, no era sacerdote, era copero del rey, pero no de cualquier rey, del rey de Persia. Nehemías vivía en Susa, la capital persa, sirviendo a Artajerjes I personalmente. Su función era probar el vino antes de que el rey lo bebiera, una posición de confianza absoluta, porque significaba que el rey ponía su vida en manos de este hombre todos los días. Y un día, Nehemías recibió noticias devastadoras. Los judíos que habían regresado a Jerusalén estaban en una situación miserable. Los muros de la ciudad seguían en ruinas. Sin muros, la ciudad no tenía defensa, ni dignidad, ni estatus. Era un montón de casas vulnerables a cualquier ataque. Nehemías lloró, ayunó, oró, y luego hizo algo extraordinario. Pidió permiso al rey persa para ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Nehemías 2:5 al 8 registra el momento. Artajerjes no solo concedió el permiso, le dio cartas de autorización para pasar por los territorios persas con seguridad, órdenes a los gobernadores locales para suministrar material y madera del bosque real para las puertas y las estructuras. Una vez más, un proyecto judío financiado y autorizado por Irán. Y Nehemías hizo lo imposible. En solo 52 días, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. Nehemías 6:15. 52 días para levantar murallas alrededor de una ciudad entera. Los enemigos de alrededor quedaron tan impactados que el propio texto dice, todas las naciones que estaban a nuestro alrededor temieron y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La mano persa abrió el camino, la mano divina completó la obra. Pero el capítulo más dramático de la presencia iraní en la Biblia aún estaba por venir.
Una historia que ocurrió en los pasillos de aquel mismo palacio en Susa, involucrando a un rey persa, a una reina judía que escondía su identidad y a un plan genocida que casi exterminó al pueblo judío de la faz de la tierra. La historia de Esther. Si ya has escuchado ese nombre, probablemente pienses en una historia infantil de escuela dominical, una reina bonita que salvó a su pueblo. Pero lo que realmente sucedió en aquel palacio en Susa es una de las narrativas más tensas, políticamente complejas y teológicamente perturbadoras de toda la Biblia, y ocurre enteramente en suelo iraní. Cada escena, cada diálogo, cada conspiración, todo sucede dentro del imperio persa. El libro de Esther es, de principio a fin, una historia iraní. El rey en cuestión es Asuero, a quien la mayoría de los historiadores identifica como Jerjes I, el mismo Jerjes que invadió Grecia, que luchó en las Termópilas contra los 300 espartanos, que construyó un puente de barcos sobre el estrecho del Helesponto. Ese es el hombre, uno de los monarcas más poderosos que jamás han existido. Gobernaba 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Esther 1 se encarga de abrir con ese número. 127 provincias, y la capital administrativa de ese imperio colosal era Susa, hoy la ciudad de Shush, en la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán. Las ruinas del palacio donde ocurrió esta historia todavía están allí. Puedes visitarlas. El libro comienza con una fiesta, pero no cualquier fiesta. Esther 1:4 dice que Asuero dio un banquete que duró 180 días, 6 meses, exhibiendo las riquezas y la gloria de su reino a los nobles y gobernadores de todas las provincias. Cortinas blancas y azules, sujetas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata sobre columnas de mármol. Lechos de oro y plata sobre un pavimento de pórfido, mármol blanco, nácar y piedra negra. Esther 1:6 describe esto con una riqueza de detalles que te hace sentir el olor del incienso en los pasillos. Este era el mundo donde se desarrollaría la historia de Esther, un mundo de opulencia tan extrema que parece fantasía, pero que la arqueología confirma. Las excavaciones francesas en Susa, dirigidas por Marcel Dieulafoy a finales del siglo XIX, encontraron exactamente los tipos de columnas, pavimentos y ornamentaciones que describe el texto bíblico. Durante esta fiesta, Asuero mandó llamar a la reina Vasti para exhibir su belleza ante los invitados. Ella se negó. Los consejeros del rey entraron en pánico, no por el insulto personal, sino por el precedente político. Si la reina puede desobedecer al rey, dijeron ellos, todas las mujeres del imperio harán lo mismo. Vasti fue destituida, y eso creó un vacío. El trono de la reina de Persia estaba vacío. Para llenarlo, Asuero ordenó que las jóvenes más bellas de las 127 provincias fueran traídas al palacio. Un proceso de selección que duraba 12 meses. 6 meses con aceite de mirra, 6 meses con perfumes y ungüentos. Un año entero de preparación antes de que cada candidata tuviera una sola noche ante el rey. Entre esas jóvenes estaba una huérfana judía llamada Adasa. Su nombre persa era Esther, derivado de la palabra persa stara, que significa estrella, y que algunos estudiosos conectan con la diosa babilónica Ishtar. Ella había sido criada por su primo Mardoqueo, quien ocupaba algún tipo de cargo administrativo en la puerta del rey en Susa, y Mardoqueo le dio a Esther una instrucción que definiría toda la narrativa. No reveles a nadie que eres judía. Esther 2:10. Esta instrucción no era paranoia, era supervivencia. Los judíos eran una minoría dispersa dentro del inmenso imperio persa, sin tierra propia, sin ejército, sin poder político. Su seguridad dependía enteramente de la buena voluntad del monarca. Y la buena voluntad, como enseña la historia, puede evaporarse de la noche a la mañana. Esther fue elegida,
se convirtió en reina de Persia, la esposa del hombre más poderoso del mundo, y nadie sabía que era judía. Imagina el peso psicológico de esto. Cada comida en el palacio, servida con alimentos que probablemente violaban las leyes dietéticas judaicas. Cada ceremonia religiosa persa presenciada en silencio. Cada día vivido con una identidad falsa dentro de uno de los centros de poder más vigilados de la tierra. Esther no era solo una reina, era una infiltrada, y esa infiltración estaba a punto de convertirse en lo único entre su pueblo y la aniquilación total. Entra Amán. El texto bíblico lo identifica como Amán, hijo de Hamedata, el agageo. Esta última palabra es crucial. Agageo, descendiente de Agag, rey de los amalequitas, el enemigo ancestral de Israel. Aquel mismo pueblo que atacó a los israelitas cuando salieron de Egipto, al cual Dios juró combatir de generación en generación en Éxodo 17. Amán no era solo un político ambicioso, llevaba en la sangre una enemistad que tenía siglos, y Asuero lo promovió al cargo más alto del imperio por encima de todos los demás príncipes. Todo el mundo en la puerta del rey se inclinaba ante Amán. Todo el mundo, excepto un hombre, Mardoqueo, el judío. Esther 3.2 dice simplemente que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. El texto no explica completamente por qué. Tal vez era una cuestión religiosa, no arrodillarse ante nadie más que Dios. Tal vez era la enemistad ancestral entre benjamitas y amalequitas. Sea cual sea la razón, la negativa de Mardoqueo encendió en Amán una furia que no se contentaría con la muerte de un solo hombre. Esther 3:6 dice que Amán consideró indigno matar solo a Mardoqueo. Cuando descubrió que Mardoqueo era judío, decidió destruir a todos los judíos en las 127 provincias del imperio persa. A todos, hombres, mujeres, niños, en un solo día. Esto no era un pogromo local, era un decreto de genocidio imperial con alcance planetario para los estándares de la época. Porque en ese momento la abrumadora mayoría de los judíos del mundo vivía dentro de las fronteras persas. Si el decreto se ejecutaba, no quedaría prácticamente ningún judío vivo. El judaísmo sería exterminado, y con él el linaje que produciría a Jesús de Nazaret. La escala de lo que casi sucedió es tan monumental que es difícil de procesar. Si Amán hubiera tenido éxito, no habría cristianismo. No habría islamismo que reconoce a los profetas hebreos. La historia religiosa de la mitad del planeta sería borrada. Todo por causa de un hombre que se negó a inclinarse ante otro hombre en las puertas de un palacio iraní. Amán convenció a Asuero con un argumento político brillante y envenenado. Esther 3:8 y 9. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrétese que sean destruidos. Y ofreció 10,000 talentos de plata al tesoro real, una cantidad equivalente a aproximadamente 340 toneladas de plata, para financiar la operación de exterminio. El decreto fue redactado, sellado con el anillo del rey y enviado por correos a todas las provincias. Esther describe el contenido: destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, desde el joven hasta el viejo, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, el mes de Adar, y saquear sus bienes. El decreto fue publicado en cada lengua de cada provincia, y el versículo 15 del capítulo 3 de Esther termina con una frase que es una de las más escalofriantes de toda la Biblia. Y los correos salieron a toda prisa por mandato del rey, y la ley fue dada en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, se sentaron a beber. El rey y el arquitecto del genocidio se sentaron a tomar vino mientras la capital del imperio entraba en shock.
Esa frase, por sí sola, dice más sobre la banalidad del mal, volúmenes enteros de filosofía. Y mientras Amán bebía, Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió gritando por la ciudad. En cada provincia donde llegó el decreto, los judíos entraron en luto, ayuno, llanto, lamentación. Muchos se acostaron sobre cilicio y ceniza. Todo un pueblo sintiendo el peso de una sentencia de muerte firmada por un hombre al que nunca habían visto. Es en este punto donde Mardoqueo envía el mensaje que define todo el libro de Esther. Cuando Esther duda, porque acercarse al rey sin ser convocada significaba arriesgar la propia vida, aun siendo reina, Mardoqueo responde con las palabras más famosas del libro. Esther 4, 13 y 14. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para esta hora, cada paso de la vida de Esther, la orfandad, la adopción por parte de Mardoqueo, la belleza que llamó la atención, la selección para el harén, la corona, todo parecía casualidad. Pero Mardoqueo está diciendo, ¿y si nada de esto fue casualidad? ¿Y si cada detalle fue un posicionamiento estratégico para este exacto momento? Y aquí hay un detalle que la mayoría de las personas no nota. El libro de Esther es el único libro de la Biblia que nunca menciona el nombre de Dios, ni una sola vez. No hay una sí, dice el Señor, no hay milagros visibles, no hay mar abriéndose, no hay fuego cayendo del cielo. Todo lo que sucede en el libro de Esther puede explicarse como coincidencia, maniobra política o suerte, y es exactamente eso lo que hace que este libro sea tan poderoso. Porque el libro de Esther está mostrando cómo Dios opera cuando parece ausente, tras bambalinas, a través de las circunstancias, a través de decisiones humanas, a través de una joven judía que encontró valor para arriesgar la vida en el pasillo del trono de un rey persa. Esther decidió actuar. Pidió que todos los judíos de Susa ayunaran por 3 días y 3 noches. Y entonces hizo lo que nadie esperaba. No fue directamente al rey con una denuncia. Lo invitó a un banquete. Y después a otro. 2 cenas, con Amán como el único otro invitado. La estrategia era tan sutil y tan brillante que Amán no se dio cuenta de que estaba siendo conducido hacia su propia destrucción mientras creía que estaba siendo honrado. Durante el segundo banquete, el rey preguntó, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y Esther finalmente reveló todo. Esther 7, 3 y 4. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y para ser exterminados. Asuero se puso furioso. ¿Quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther señaló, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Esther 7:6. El texto dice que Amán quedó aterrorizado. El rey salió al jardín, furioso. Cuando volvió, encontró a Amán caído sobre el lecho donde Esther estaba reclinada, probablemente suplicando por su vida, e interpretó la escena como un ultraje. ¿Querrá también violar a la reina en mi propia casa? Y entonces, uno de los eunucos mencionó que Amán había preparado una horca de 22 metros de altura, destinada originalmente a Mardoqueo. El rey dio la orden, colgadle en ella, y Amán murió en la horca que él mismo mandó construir. La ironía de este desenlace es tan perfecta que parece escrita por un novelista, no por un historiador. La horca que Amán levantó para Mardoqueo se convirtió en su propia sentencia. Los 10 hijos de Amán también fueron ejecutados, y Mardoqueo, el judío que se negó a inclinarse, fue promovido al cargo que Amán ocupaba. El anillo del rey fue transferido,
Un judío ahora era el segundo hombre más poderoso del imperio persa. Pero había un problema legal. El decreto de exterminio ya había sido publicado y sellado con el anillo real. Y la ley de los medos y persas era irrevocable. Ni siquiera el rey podía anular un decreto sellado. Daniel 6:8 confirma este principio legal. Entonces, Asuero hizo la única cosa posible. Autorizó un segundo decreto. Esther 8:11. Los judíos recibieron permiso imperial para defenderse, para reunirse y luchar por sus vidas contra cualquier fuerza que los atacara el día 13 de Adar. Y ellos lucharon y vencieron. Esther 9 registra que en Susa los judíos mataron a 500 hombres que los atacaron, más los 10 hijos de Amán. En las provincias mataron a 75,000 de los que se levantaron contra ellos. Y el texto se encarga de notar 3 veces que los judíos no tocaron los despojos. Esther 9, 10, 15 y 16. Esta repetición es intencional. Siglos antes, el rey Saúl, también de la tribu de Benjamín, como Mardoqueo, había perdido el trono porque tomó los despojos de los amalequitas cuando Dios ordenó que no lo hiciera. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahora, ante otro amalequita, los judíos hicieron diferente. No tocaron los despojos. La corrección histórica es tan precisa que parece deliberada. Esta victoria originó la fiesta de Purim, celebrada hasta hoy por los judíos en el mes de Adar, en memoria de la liberación que ocurrió en Persia. El nombre Purim viene de la palabra persa pur, que significa suerte, porque Amán echó suertes para elegir el día de la masacre. La ironía final, la suerte que Amán lanzó para destruir a los judíos, se convirtió en el nombre de la fiesta que celebra su supervivencia. Y esta fiesta nació en Irán. Cada vez que un judío celebra Purim en cualquier lugar del mundo, en Nueva York, en Tel Aviv, en Buenos Aires, está conmemorando algo que sucedió en suelo iraní, dentro del palacio de un rey persa, por causa del valor de una mujer judía que vivía en Irán, y hay una capa más que la mayoría no ve. La tradición judía afirma que la tumba de Esther y Mardoqueo está en Hamadán, en Irán, la antigua Ecbatana. Existe una estructura allí, venerada hace siglos, que es considerada el lugar de su sepultura. Es uno de los santuarios judíos más antiguos del mundo, y está en Irán. Hasta el día de hoy, un mausoleo judío, mantenido y preservado en territorio iraní, recordando al mundo que la conexión entre el pueblo judío y el pueblo persa es más profunda y más antigua de lo que cualquier conflicto moderno consigue borrar. Si esta historia te hizo ver a Irán de una forma completamente diferente, comenta: yo no sabía esto. Pero la presencia de Irán en la Biblia no se limita a la narrativa histórica. Invade el terreno de la profecía apocalíptica. Y aquí es donde la historia se vuelve más extraña. Porque el libro de Daniel, escrito dentro del imperio persa, por un judío que sirvió bajo reyes babilónicos y persas, contiene visiones que mencionan a Persia de forma explícita y cifrada al mismo tiempo. Daniel, capítulo 8, versículos 3 y 4. Daniel tiene una visión de un carnero con 2 cuernos, plantado delante de un río. Un cuerno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía estar delante de él. Y el ángel Gabriel aparece e interpreta la visión. Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Los 2 cuernos, 2 pueblos, medos y persas. El cuerno más alto que creció después, Persia, que comenzó subordinada a Media pero terminó dominando la alianza. Las embestidas hacia 3 direcciones, las conquistas de Ciro al oeste contra Lidia, al norte contra los medos y al sur contra Babilonia. Cada detalle encaja con una precisión que los críticos intentan explicar, fechando a Daniel en el 2º siglo antes de Cristo, después de los eventos.
Pero incluso ese intento no elimina el hecho de que el texto está allí, preservado, transmitido, leído por millones durante milenios. Y en la misma visión, Daniel ve un macho cabrío con un gran cuerno viniendo del oeste, que Gabriel identifica como Grecia, que ataca al carnero persa y lo destruye. Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno, quien en el año 334 a.C. marchó contra el imperio persa y en menos de 10 años lo destruyó por completo. La visión de Daniel describe esto con detalles. El macho cabrío viene del oeste sin tocar el suelo. La velocidad de las conquistas de Alejandro era tan absurda que los antiguos decían que sus ejércitos volaban. Y el gran cuerno se rompe en el apogeo del poder. Alejandro murió a los 32 años, en el pico absoluto de su dominio. Y en su lugar surgen 4 cuernos, los 4 generales que dividieron el imperio después de su muerte: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. ¿Por qué importa esto para la historia de Irán en la Biblia? Porque muestra que, en la visión profética de Daniel, Persia no es un detalle secundario. Es uno de los 2 grandes poderes mundiales que definen la estructura de la historia premesiánica, el carnero y el macho cabrío, Persia y Grecia. Y entre estos 2 imperios, en el intervalo entre el carnero persa y el macho cabrío griego, vivió el pueblo de Dios. Los judíos existían como nación restaurada, con templo, con muros, con identidad, porque Persia lo permitió, y fueron forzados a luchar por la supervivencia cultural cuando Grecia intentó helenizarlos a la fuerza, lo que llevó a la revuelta de los macabeos. Persia protegió, Grecia atacó, y Daniel vio ambas cosas antes de que cualquiera de ellas sucediera. Pero la influencia de Persia sobre la Biblia va más allá de reyes, decretos y profecías sobre imperios. Existe una dimensión que casi nadie discute y que, cuando la entiendes, cambia la forma en que lees prácticamente todo el Nuevo Testamento. Durante los casi 2 siglos en que los judíos vivieron bajo dominio e influencia persa, desde el decreto de Ciro en el 539 hasta la conquista de Alejandro en el 331, algo sucedió con la teología judía, algo profundo. Antes del exilio en Babilonia y del periodo persa, los textos hebreos más antiguos hablan de Dios de forma casi monolítica. Los ángeles aparecen, pero sin nombres. La vida después de la muerte es vaga. El Sheol, un lugar de sombras a donde todos van, justos e injustos. Satanás aparece en el libro de Job no como un enemigo cósmico, sino como un miembro de la corte celestial, casi un fiscal divino. No existe una doctrina clara de resurrección corporal. Después del periodo persa, todo esto cambia. De repente, los ángeles tienen nombres: Miguel, Gabriel, Rafael. De repente, existe una lucha cósmica clara entre fuerzas del bien y fuerzas del mal. De repente, surge la idea de un juicio final, de la resurrección de los muertos, de recompensa eterna para los justos y castigo para los perversos. ¿Y sabes qué religión ya enseñaba todas estas cosas siglos antes? El zoroastrismo, la religión fundada por Zaratustra en la antigua Persia. El zoroastrismo enseñaba que el mundo era un campo de batalla entre Ahura Mazda, el dios de la luz y la verdad, y Angra Mainyu, el espíritu del mal y la mentira. Enseñaba que al final de los tiempos habría una resurrección universal y un juicio final. Enseñaba que los ángeles, llamados Amesha Spentas, tenían nombres y funciones específicas. Enseñaba la existencia de un paraíso y de un infierno. Esto no significa que los judíos simplemente copiaron la teología persa. Esa es una simplificación grosera que ignora la complejidad del desarrollo teológico. Pero la mayoría de los estudiosos, tanto seculares como religiosos, reconoce que el contacto prolongado con la cultura persa
funcionó como un catalizador. Las semillas ya existían en los textos hebreos más antiguos, pero fue en el suelo persa donde germinaron y crecieron. Daniel, viviendo en la corte persa, es el profeta que más habla de resurrección en el Antiguo Testamento. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta frase, escrita dentro del imperio persa, suena extrañamente familiar para cualquier cristiano, porque ella es la base teológica sobre la cual Jesús construiría toda su enseñanza sobre vida eterna, juicio y resurrección. Persia no inventó estas ideas para los judíos, pero fue en Persia donde estas ideas encontraron el lenguaje, la estructura y la urgencia que definirían al judaísmo del Segundo Templo y por extensión al cristianismo. Y hablando de cristianismo, es hora de hablar sobre el momento más directo, más visible y más ignorado de la presencia persa en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Magos, del griego magoi. ¿Y sabes de dónde viene esa palabra? Del persa antiguo, magush. Era el título de los sacerdotes zoroastristas de la antigua Persia y de Media. Los tres reyes magos que todo el mundo conoce de la Navidad no eran reyes, y la Biblia nunca dice que fueran tres, solo menciona tres regalos. Lo que la Biblia dice es que eran magos, sacerdotes persas, estudiosos de las estrellas, venidos del oriente. Piensa en lo que eso significa. Los primeros no judíos en reconocer el nacimiento de Jesús, los primeros gentiles en arrodillarse ante el Mesías, fueron iraníes, persas, hombres que probablemente seguían la tradición zoroastrista, que estudiaban las escrituras de Zaratustra, que venían de una cultura que hace siglos enseñaba sobre la lucha entre la luz y las tinieblas, sobre un Salvador futuro, sobre la victoria final del bien. Y estos hombres viajaron más de 1500 kilómetros, atravesando desiertos, montañas y fronteras, para arrodillarse ante un bebé judío en un pesebre en Belén. Los regalos que trajeron son reveladores. Oro, regalo para un rey. Incienso, regalo para una divinidad. Mirra, usada en el embalsamamiento, regalo que anticipa la muerte. Tres regalos que resumen toda la vida de Jesús antes incluso de que pronunciara su primera palabra. Y fueron persas quienes entendieron esto, no los sacerdotes de Jerusalén, no los maestros de la ley, no los fariseos que conocían cada coma de las escrituras hebreas. Fueron extranjeros venidos de Irán. La ironía es tan densa que podría ser un capítulo entero de teología. El Mesías judío, esperado durante siglos por Israel, fue reconocido primero por sacerdotes de una religión persa. Y aquí existe un contexto político que casi nadie menciona. En la época del nacimiento de Jesús, el oriente de donde los magos vinieron ya no era el imperio persa de los aqueménidas, era el imperio parto. Los partos eran un pueblo iraní que había retomado el control de la región después de la dominación griega de los seleucidas, y el imperio parto era el único poder militar del mundo que rivalizaba con Roma. Los dos imperios se enfrentaban regularmente en Mesopotamia. En el año 53 a.C., apenas unas décadas antes del nacimiento de Jesús, los partos habían aplastado a 7 legiones romanas en la batalla de Carras, matando al general romano Craso y capturando las águilas de las legiones. Fue una de las peores derrotas militares de la historia de Roma. Ahora imagina la escena en Jerusalén cuando los magos llegaron. Jerusalén era territorio romano. Herodes gobernaba como rey cliente de Roma. Y de repente aparecen sacerdotes del imperio parto, el mayor enemigo de Roma, preguntando públicamente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2. Esta pregunta no era solo religiosa, era una bomba política.
Representantes de la potencia rival de Roma estaban reconociendo a un rey alternativo en territorio romano. Mateo 2:3 dice que Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Claro que se turbaron. Aquello podía ser el detonante de una guerra. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños de Belén menores de 2 años, la matanza de los inocentes, motivada en parte por el terror político de que una potencia iraní estuviera reconociendo a un rival para su trono. Una vez más, Persia, Irán, está en el centro de un evento que moldeó la historia bíblica de formas que casi nadie reconoce. Los magos persas no fueron solo visitantes simpáticos trayendo regalos de Navidad. Su llegada desencadenó una crisis política que forzó a la familia de Jesús a huir a Egipto, transformando al Mesías en un refugiado antes de cumplir los 2 años de vida. Y la relación entre Persia y el cristianismo no terminó en el pesebre, continuó por siglos. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse fuera del mundo romano, uno de los primeros lugares que alcanzó fue precisamente el Imperio Parto, Irán. La tradición atribuye al apóstol Tomás y al apóstol Tadeo la evangelización de Persia. La Iglesia del Oriente, a veces llamada Iglesia Nestoriana, floreció en territorio persa y se convirtió en una de las mayores fuerzas misioneras de la historia. En su apogeo entre los siglos 7 y 14, esta iglesia fundada en suelo iraní se extendía desde Siria hasta China. Tenía millones de fieles, produjo teólogos, traductores, médicos, preservó textos griegos que de otra forma se habrían perdido, y todo comenzó en Irán. Ahora retrocede por un momento e intenta ver el cuadro completo. Irán en la Biblia no es una nota al pie de página, es uno de los hilos conductores de toda la narrativa. Ciro liberó a los judíos y permitió que el templo fuera reconstruido. Sin eso, no existiría el judaísmo como lo conocemos. Ester y Mardoqueo salvaron al pueblo judío del genocidio dentro del imperio persa. Sin eso, no existiría el linaje que produjo a Jesús. Daniel recibió las visiones proféticas más detalladas del Antiguo Testamento mientras vivía bajo dominio persa. El contacto con la cultura persa ayudó a moldear conceptos teológicos que se volverían centrales para el cristianismo. Resurrección, juicio final, ángeles y demonios. Y sacerdotes persas fueron los primeros gentiles en reconocer al Mesías. Cuando juntas todos estos hechos, una verdad incómoda emerge. Incómoda para quien ve el mundo en términos de nosotros contra ellos. Incómoda para quien quiere dividir la historia en héroes y llanos permanentes. La verdad es que la civilización que hoy es pintada como enemiga existencial de Occidente y de Israel es la misma civilización que salvó a los judíos, protegió su fe, moldeó su teología y reconoció a su Mesías. El Irán moderno y el Irán bíblico parecen 2 planetas diferentes, pero son el mismo suelo, las mismas montañas, la misma meseta entre el Tigris y el Indo, donde Ciro cabalgó, donde Ester arriesgó la vida, donde Daniel tuvo visiones, donde los magos leyeron las estrellas. Tal vez esa sea la mayor lección que la Biblia ofrece cuando menciona a Irán, que la historia es más larga que los noticieros, que las alianzas de ayer pueden ser los conflictos de hoy y los conflictos de hoy pueden ser las alianzas de mañana, que un pueblo entero no puede ser reducido a su gobierno actual, así como la Persia de Ciro no puede ser reducida a la Persia de Amán. Dentro del mismo imperio, en el mismo siglo, surgieron el hombre que liberó a los judíos y el hombre que intentó exterminarlos. El bien y el mal no se dividen por fronteras nacionales. Nunca lo hicieron. Y la Biblia, escrita hace milenios, ya lo sabía. 3000 años de historia. 2 pueblos entrelazados de formas que ninguno de los dos consigue borrar, por más que lo intenten. Y todo registrado en un libro que miles de millones consideran sagrado. La próxima vez que escuches la palabra Irán en las noticias, recuerda,
Estás escuchando sobre la tierra de Ciro, el ungido de Dios, la tierra de Esther, la reina que salvó a su pueblo, la tierra de Daniel, el profeta que vio el fin de los tiempos, la tierra de los magos, que fueron los primeros en arrodillarse ante Cristo. Esa historia no está enterrada, está viva. En cada página de la Biblia que mencionó a Persia está gritando una verdad que necesitamos escuchar de nuevo. Ningún pueblo es solo lo que parece ser hoy. Si llegaste hasta aquí, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora. Lo separé especialmente para quien vio este video hasta el final.